Hablar es algo que hacemos todos los días, a todas horas, casi sin darnos cuenta, como si fuera respirar. Pero, ¿qué es en realidad el lenguaje? Porque detrás de esa simplicidad, de esa cosa que hacemos tan automáticamente, se esconde una herramienta increíblemente compleja. Y es, en el fondo, la gran ventaja que nos hace humanos. Entonces, a ver, ¿qué es hablar? ¿Es nada más hacer ruidos con la boca? ¿O hay algo mucho más profundo, algo que de verdad marca una línea entre nosotros y el resto de los seres vivos del planeta? Bueno, justo de eso vamos a conversar. Vamos a desarmar el mecanismo secreto del lenguaje y entender por qué es la ventaja definitiva de nuestra especie. Bien, empecemos por el principio. Para de verdad entender lo especial que es nuestra forma de comunicarnos, lo primero es compararla. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacemos nosotros al hablar y lo que hacen los animales para comunicarse? Y aquí está el primer gran quiebre. La comunicación de los animales es lo que se llama icónica. O sea, es puro instinto, viene en sus genes. Un ladrido de un perro que te avisa de un peligro significa eso y nada más. En cambio, el lenguaje humano es un dígito. O sea, nadie nace sabiendo español o inglés. Lo aprendemos. Es algo cultural. Y esa pequeña diferencia nos permite crear una cantidad infinita de mensajes. Y este es el punto clave. Fíjense, un chimpancé, por ejemplo, puede romper una rama para mostrar que está enojado, para expresar una emoción del momento. Pero lo que no puede hacer es usar una seña para hablar sobre la violencia en general o para contarte de la rama que rompió ayer. Los animales, con su comunicación, viven anclados en el aquí y el ahora. Nosotros, en cambio, podemos hablar de absolutamente todo. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el truco? ¿De dónde sacamos esa capacidad para generar una comunicación infinita? Vamos a meternos con el motor, con la maquinaria ingeniosa que hace que nuestro lenguaje funcione. Aquí está la respuesta. Se llama la doble articulación. Suena algo súper técnico, ¿verdad? Pero la idea es elegantísima. Es la genialidad del lenguaje. Funciona así. Usamos un puñado de sonidos que solitos no significan nada de nada. Pero, al combinarlos de distintas formas, construimos un universo entero de significados. A ver, veamos cómo va. El primer nivel, el primer piso, digamos, son los fonemas. Son los sonidos básicos, como G, A, T, O. Sueltos no son nada, puro ruido. Pero en el segundo nivel, cuando los juntamos, creamos monemas, que ya son unidades con significado. Y de repente, ¡zas!, de esos ruidos sueltos aparece la palabra gato, con todo lo que eso significa. Y aquí se ve la locura de este sistema. Si le cambiamos un solo sonido, un solo fonema, la palabra gato se convierte en pato, o en rato, o en mato. Un pequeño cambio y ya tenemos un significado completamente nuevo. Es una máquina de crear sentido súper eficiente. Pensemos en esto un segundo. En el español que hablamos, con apenas unos 24 sonidos básicos, podemos construir todas las palabras que existen y todas las que vamos a inventar en el futuro. Desde un poema hasta un tratado de física, todo sale de esa pequeña caja de herramientas. Es increíble, ¿de verdad? Bueno, ya vimos el cómo funciona. Ahora vamos a la pregunta más importante, el ¿por qué? ¿Por qué es tan fundamental esta habilidad? Porque vamos a ver que el lenguaje no solo nos sirve para describir el mundo, sino que literalmente lo crea. El filósofo Ernst Cassirer dio en el clavo. Dijo que no somos solo el animal racional, sino el animal symbolicum, el animal que usa símbolos. Y es que esa es nuestra verdadera naturaleza, nuestra capacidad para que las cosas signifiquen otras cosas. Es que el lenguaje y la cultura son como un camino de ida y vuelta. Con el lenguaje creamos mitos, leyes, historias, o sea, creamos cultura. Y al mismo tiempo, la cultura va cambiando y enriqueciendo nuestro lenguaje. Es lo que funda una comunidad. Cuando le ponemos nombre a algo, lo hacemos real, lo traemos a nuestro mundo compartido. Y aquí viene otra superpotencia que nos da el lenguaje: el desplazamiento. A diferencia de los animales, no estamos atrapados en el presente. Podemos hablar de lo que pasó ayer, podemos hacer planes para la semana que viene, e incluso podemos hablar de cosas que ni siquiera existen, como dragones o viajes en el tiempo. El lenguaje nos libera de las cadenas del tiempo y del espacio. Ya vimos qué es el lenguaje,
cómo funciona y por qué es tan poderoso. Pero claro, todo esto nos lleva a una de las preguntas más fascinantes y misteriosas de todas. ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó todo? Y esta curiosidad por saber de dónde viene el lenguaje no es para nada nueva, ¿eh? De hecho, el historiador griego Heródoto nos cuenta de uno de los primeros experimentos que se conocen para intentar encontrar la lengua madre de la humanidad. Resulta que un faraón egipcio, Psamético I, hizo un experimento bastante extremo. Agarró a 2 bebés recién nacidos y los aisló con un pastor que tenía prohibido hablarles. Quería ver qué idioma hablarían naturalmente. La primera palabra que los niños dijeron fue becos. El faraón mandó investigar y descubrió que beco significaba pan en frigio, un idioma muy antiguo. Así que concluyó que el frigio era el idioma original. Claro, hoy sabemos que no es tan fácil, pero la historia nos muestra lo mucho que nos ha obsesionado esta pregunta desde siempre. Y así llegamos al final, no con una respuesta, sino con la misma pregunta que nos hacemos desde hace milenios. No sabemos cuál fue la primera lengua, ni la primera palabra que alguien dijo. El origen de nuestra habilidad más humana sigue siendo un misterio. Lo deja uno pensando, ¿no? ¿Cuál habrá sido esa primera palabra?